Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este breve podcast. Somos estudiantes de medicina de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es David y junto con mi compañero Francisco vamos a platicar sobre un tema fundamental en medicina actualmente. Y este es, ¿cómo hacemos la elección de antibióticos de forma empírica al tratar una neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, la neumonía es una de las principales causas de hospitalización y mortalidad en todo el mundo. Por eso es vital saber actuar rápido. Cuando hablamos de tratamiento empírico nos referimos a iniciar antibióticos antes de conocer el germen causante, claro, basándonos en la experiencia clínica, pero sobre todo con las recomendaciones de las guías actualizadas, como por ejemplo la guía de la Sociedad Torácica Americana y de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, del 2019. Factores como la gravedad del cuadro, la presencia de comorbilidades y el lugar donde manejamos al paciente, ya sea ambulatorio u hospitalario, ya que estos son claves para elegir el antibiótico correcto. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Francisco, quien nos hablará un poco sobre el manejo de pacientes ambulatorios según estas recomendaciones. Hola David, muchas gracias. Ya que el uso de antibióticos cambia dependiendo de varios factores, es importante mencionar que en pacientes ambulatorios sin comorbilidades ni factores de riesgo, las guías antes mencionadas recomiendan iniciar con amoxicilina, doxiciclina o un macrólido como acitromicina, aunque este último solo si la resistencia local a neumococo es baja. En cambio, si el paciente presenta comorbilidades como EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, las mismas guías sugieren utilizar una combinación de amoxicilina con ácido clavulánico más un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria como levofloxacino. Siempre es fundamental considerar las tasas de resistencia local y las características individuales del paciente. Por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, las tasas de resistencia a macrólidos como acitromicina son elevadas, por lo que se refiere a usar amoxicilina o doxiciclina en monoterapia, o combinar amoxicilina con ácido clavulánico con un macrólido si es necesario. Ahora cedo la palabra nuevamente a David para que nos explique el manejo en pacientes hospitalizados, ya que este cambia bastante. Gracias, compañero. Ahora, entrando un poco más en el manejo hospitalario, obviamente cuando un paciente requiere una hospitalización, las recomendaciones de la guía antes mencionada indican otras opciones terapéuticas. Esto debido a que pacientes con neumonía en un ambiente hospitalario pueden verse afectados por infecciones propias del hospital o bacterias altamente resistentes a antibióticos. Generalmente se debe iniciar tratamiento con una ceftriaxona o una cefotaxima, en combinación con un macrólido como la acitromicina. Otra alternativa aceptada por la misma guía es utilizar una fluoroquinolona respiratoria como monoterapia, como levofloxacino o moxifloxacino. Además hay que considerar que si el paciente presenta factores de riesgo para infecciones por MRSA, o sea, Staphylococcus aureus resistente a meticilina o Pseudomonas aeruginosa, esos factores son hospitalizaciones recientes, uso previo de antibióticos o enfermedades pulmonares crónicas. Se recomienda añadir en estos casos una cobertura específica, utilizando antibióticos como la vancomicina o la piperaciclina o con tazobactam. Finalmente, cedo la palabra a mi compañero Francisco, quien nos hablará un poco sobre el ajuste del tratamiento y le dará un cierre a este podcast. Muchas gracias de nuevo, David. Un punto clave que no podemos pasar por alto es que las guías del 2019 de la EITSA-ATS, si el paciente muestra mejoría clínica a las 48 a 72 horas de iniciar el tratamiento, es recomendable realizar el llamado switch terapéutico, es decir, cambiar de antibiótico intravenoso a antibiótico oral. Esta transición ayuda a reducir riesgos asociados al uso prolongado, también disminuye los costos de hospitalización y facilita una recuperación más rápida. Pero igual es importante recordar que si el paciente no mejora tras este tiempo, es obligatorio la reevaluación clínica. Debemos pensar en la posibilidad de complicaciones, como resistencia bacteriana, diagnósticos alternativos o una cobertura antibiótica inicialmente inadecuada. Cada 24 horas que un paciente no mejora debe tomarse como una oportunidad crítica para actuar de manera más dirigida y segura. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que esta información basada en evidencia les sea útil en su práctica clínica. Hasta la próxima.